Nada, pues aquí estamos, Pablo, ya por fin. Hoy tendremos una charla. Había varios elementos por los que esta charla me parece que puede ser especialmente satisfactoria para ambos, ¿no? O sea, en primer lugar, tus charlas son de gran calidad. O sea, yo soy un admirador del trabajo, como bien sabes, pero en general es un poco como lo que me pasa a mí. O sea, nos pasamos mucho tiempo justificando nuestra profesión, ¿no? Justificando nuestro oficio y tratando de acercarlo a la gente a un nivel pues riguroso, pero a la vez llano, para hacer posible la comprensión de un oficio que ha ido pasando a lo largo de los siglos a un segundo plano, muchos factores, muchos elementos, sobre todo respecto de las instituciones y el poder, ¿no? O sea, en estos momentos nuestra astrología, nuestra amada astrología, que es un oficio y una profesión por encima de todo, pues es una de las pocas profesiones tradicionales que aún pueden conservarse, ¿no? Entonces, nuestro interés o el principal interés que yo tenía, ¿m?, era poder hacer por fin una clase en la que pudiéramos profundizar en una clase, porque en realidad entiendo que es profesor, ¿no? Una clase y una reunión y una charla amigable sobre cuestiones más concretas, ¿no? Centrarnos en aspectos más concretos. Entonces, claro, yo tenía pues varias ideas. En primer lugar, hablar de cosmología y hablar de las mansiones lunares. Yo creo que es matar dos pájaros de un tiro. Me gustó mucho el libro, me gustó mucho el libro de Titus Burkhardt, de las claves de la astrología musulmana, y allí introduce muchos factores. Primero, factores que tienen que ver con la cosmología tradicional, tal y como la entendieron los árabes, a través del gran sheikh Mujahideen Ibn Arabi, un sello de la sabiduría en la tradición islámica, que es una persona, es un personaje, es un gran científico y un enorme filósofo, un místico además, pues muy celebrado, nacido aquí en España, en Murcia. Está considerado dentro del seno del Islam como el sello de la sabiduría, de la misma manera que Mahoma es considerado el sello de la profecía. Y él habla mucho acerca de nuestra amada ciencia, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, preguntarte si nos puedes explicar un poco, pues, cómo observas tú, cómo ves tú la obra de este autor y cómo planteas el enfoque a las cuestiones que plantea Titus Burkhardt en ese libro tan recomendable, ¿no? Bueno, hay que partir recordando que Titus Burkhardt no es astrólogo, eso es lo primero que hay que decir. Él era historiador de arte y crítico de arte, eh, suizo, de habla alemana, de habla germana, y que estuvo muy activo durante toda la segunda mitad del siglo XX. Nació en 1908 y falleció en el año 1984 y pertenece a una escuela de pensamiento, no es verdad, que es el tradicionalismo. Y ahí yo quisiera partir haciendo esa salvedad de la diferencia entre lo tradicional y el tradicionalismo, ¿no? El tradicionalismo es una aproximación posible a la tradición, mas no es la tradición en sí. Por lo tanto, muchas veces podemos observar que autores como Burkhardt o como su gran amigo Friedrich Schwann u otros como Ébola o Guénon tienen muchísimos aciertos a la hora de aproximarse a la cultura, al pensamiento y al dominio de lo iniciático en general. Pero también contienen a veces errores, algunos más, algunos menos. Sin embargo, y esto ya es una opinión más personal, me parece que el libro de Burkhardt, el de Clave Espiritual de la Astrología Musulmana, que hace un comentario, ¿verdad?, a la cosmología de Muhyiddin Ibn Arabi, es una obra bastante certera, tiene, me parece, muchísimos aciertos para presentar la cosmología de lo que es el esoterismo islámico, que encarna Ibn Arabi, y también es otra figura que,
tiene muchas aristas, Ibn Arabi digo, ¿no? No es una figura fácil de abordar porque en general los mismos académicos no se ponen de acuerdo respecto a si clasificar a Ibn Arabi más como un sufí, ¿no? Como parte del Tasawwuf islámico, o más bien como un filósofo, ¿no? Más parte de la tradición de la falsifaya, que se llama. La falsifaya es la filosofía árabe, Ujú. particularmente la tradición medieval de la filosofía árabe. Y otros están también en un terreno intermedio que dicen, bueno, es un poco de ambas cosas, pero también es un poeta y un místico. Entonces, es todas estas cosas juntas y de ahí que su nivel de conocimiento sea muy vasto, sin duda. Y en el libro de Burkhardt algo de eso está plasmado. Yo lo tengo por acá, si alguien quisiera buscarlo, que no lo conozcan, quisiera mostrarlo Sí, ahí, que es sí, la visión es que de José Lañeta. de Olañeta, efectivamente. Sí, sí, y la de símbolos, que también es otra, tiene varios ensayos también Sí. sobre ajedrez y astrología, cosmología, el simbolismo de la cruz, y sobre el Barzaj, que por cierto habla bastante en este libro y solamente lo mencionan en la entrada de una nota. Bueno, yo creo que Ibn Arabi es un personaje fascinante, precisamente es un polígrafo, escribió muchísimo a lo largo de su vida, se le atribuyen más de 1000 tratados, aunque muchos de ellos supongo que serán Apócrifos. evidentemente apócrifos. Sí. Hay que tener en cuenta que es discípulo hasta cierto punto de Avicena. Tiene una relación con grandes mujeres sufíes, reconoce a dos maestras muy importantes, que son, creo que una era Fátima y la otra era, ahora no me acuerdo, que lo leí hace bastante tiempo. Al hilo de lo que tú estabas comentando, la diferencia entre la tradición y el tradicionalismo, pues también hay varias corrientes actuales, bueno, varias corrientes contemporáneas, quiero decir, de finales del siglo XX, que abordan la tradición desde puntos muy diferentes, ¿no? Y además que de alguna manera implican pues a la astrología y a la astrología moderna y a la astrología tradicional. O sea, por un lado tenemos tradicionalistas como Schwann, por ejemplo, comentas, o Burkhardt, o Guénon, ¿no? Que son los más conocidos. En los últimos tiempos, además, por ejemplo, la Universidad Española, pues han tenido mucho predicado, o sea, han sido muy estudiados. ¿No? Y luego tenemos otros, por ejemplo, desde el Círculo de Eranos, con gente como Henry Corbin, gente como otros, que bueno, Henry Corbin a mí me parece un personaje pues fascinante, ¿no? Que estudió a Ibn Arabi muy profundamente y que están un poco vinculados más a otra corriente, probablemente más, por decirlo así, de un simbolismo más Sí, cercano al simbolismo psicológico, ¿no? Mm. sí, ellos pertenecen no al tradicionalismo, sino a la corriente que se denomina hermenéutica de la religión, en donde Mm. está gente como Eliade, por ejemplo. Incluso hasta cierto punto Jung incluso pertenece a esa misma corriente. Es Sí, más una efectivamente. cosa hermenéutica. De alguna manera han tenido más éxito, tuvieron más éxito en su momento, desde el Círculo de Eranos, que los tradicionalistas considerados más radicales, ¿no? Hasta cierto punto y más vinculados a ciertas corrientes políticas muy controversiales, ¿no? Que marcan una gran controversia, ¿no? Pero por encima de todo, ambos, por ejemplo, todos hacen hincapié cuando hablan de Ibn Arabi en su platonismo y en su intento de consagrar pues, los dos puntos de apoyo de la filosofía griega antigua, ¿no? O sea, la visión aristotélica y la visión platónica, con un fuerte componente de gnosticismo, ¿no? Y yo creo que en el libro creo que en el libro de Burkhardt eso se acusa bastante, ¿no? Que Burkhardt es muy partidario de ver las cosas desde el punto de vista del simbolismo, una visión hasta cierto punto neoplatónica, muy centrada en los trascendentales. Y yo tengo mis dudas acerca de si habría que considerar la tradición musulmana tan monolítica respecto de la valoración de esos factores, ¿no? Porque una de las cosas que él señala es que es como si la tradición moderna fuera materialista, mientras que la tradición antigua era más bien idealista, ¿no?
Y sin embargo, pues, un factor que nosotros comprobamos es que tenemos materialistas muy señalados, ¿no? Tenemos materialistas muy señalados en la tradición, pues como Al-Kindi, por ejemplo, o Masalá, o otros autores que tienen una visión, sobre todo en lo tocante a la cosmología de los elementos, pues muy centrada en dar una justificación a través de la sustancia, la materia y la relación entre la sustancia, la materia y la forma, ¿no? Entonces, ese sistema cosmológico, yo creo una cierta distorsión por parte de Burkhardt a la hora de valorarlo. No sé qué Sí. piensas. Sí, me parece que si bien el libro tiene muchos aciertos, como decía al principio, hay que distinguir, ¿no? La tradición propiamente tal de los tradicionalistas Mm. y Burkhardt no está exento de esos errores propios de la aproximación de los ismos, Moderno. ¿no? Del tradicionalismo. Y en efecto, no es muy correcto afirmar que dentro de las polémicas que existen en la astrología tradicional y en su larga historia, no hayan también posiciones que son más aristotélicas, más causalistas y por ende que hacen una cierta referencia a una postura un poco más materialista, ¿no? Aunque quizás deberíamos hablar en realidad de una postura no tan idealista, más vinculada al realismo, porque todo va a depender, digamos, de cómo abordemos la concepción de materia, forma y sustancia en Aristóteles. Es que vamos a considerar eso como un materialismo propiamente tal. Yo no estaría de acuerdo con esa afirmación, ¿ya? Yo no me parece que las bases de la filosofía natural de Aristóteles puedan ser consideradas como un materialismo propiamente tal, al menos no como lo entendemos en la época contemporánea. Me parece que, no sé, un Marx dista años luz de un Aristóteles y más aún también de un Al-Kindi o de un Abu Mashar. La naturaleza de la luz, en realidad, es lo que preocupa más a estos autores del califato abásida de Bagdad, estos astrólogos que trabajaban generalmente muy vinculados a la corte abásida, y la naturaleza de la luz en el mundo islámico tiene una cualidad de símbolo también. Si bien es verdad que nosotros los modernos concebimos a la luz como un fenómeno material, un fenómeno netamente físico, los antiguos no pensaban de esa forma respecto a la luz. De ahí que exista tanta analogía, no solo en el Islam, sino en casi toda tradición místico-religiosa, entre la deidad o la divinidad y la luz, ¿no? De manera que cuando el mismo Al-Kindi, en su obra sobre los rayos estelares, trata de explicar la influencia astrológica por medio de la luz, de la influencia de los rayos estelares, no está haciendo necesariamente una afirmación de tipo materialista. En eso también nos equivocamos nosotros, que podemos tomar estas ópticas modernas para entender un fenómeno propio de un periodo anterior, de un periodo mucho más tradicional. Me parece que Burkhardt cae justamente en ese error, en esta parte del tercer capítulo de la obra, y habría que entonces hacer esta salvedad de que cuando hablamos de causalidad aristotélica no necesariamente estamos hablando de una postura materialista, porque en última instancia todas las causas secundarias remiten a una sola que es la causa primera, y esa causa primera no es material, sin duda, nunca lo fue en Aristóteles, ¿verdad? El motor No, yo inmóvil que, no es una causa material en sí misma. sí, sí, no, y además considero el valor de la entelequia, por ejemplo, de la causa teleológica. O sea, la causa teleológica que es la gran concesión de la visión aristotélica y es donde se ve claramente pues, la impronta de su maestro, ¿no? O sea, como al principio de la física pues habla Aristóteles acerca de sus antecesores y como a partir de la teoría de Larget trata de recuperar el principio material y explicarlo desde categorías platónicas. En, esa, en, ese, en ese intento, ¿de acuerdo?, de establecer pues, una sutura en la tradición e integrar a su maestro, que fue Platón, dentro de la tradición doxográfica de su tradición. Hay que entender que nosotros vemos a Platón y Aristóteles como si fueran revolucionarios en su tiempo y fueron justo lo contrario. Fueron Claro. grandes glosadores y fueron grandes tradicionalistas. O sea, y sí, es el tradicionalismo de aquel tiempo porque no pertenecían precisamente a una visión populachera o no eran pues como otros autores, ¿no?, que sin serlo, siendo individuos pues con un temperamento científico, como por ejemplo Leucipo, Demócrito, como por ejemplo Isócrates y otros,
¿vale? Pues se trató precisamente de rehabilitarlo. Pero muchas veces a mí, que yo pues, tomé el libro de Robert Hahn, la traducción de tratado sobre los rayos estelares y para mis alumnos y para mi propio disfrute, pues traduje la obra del inglés de Robert Hahn. Tenía muchos problemas a la hora de encontrar palabras para los términos que utilizaba al referirse a la influencia de la luz, precisamente. Porque a mí me daba un continuo prurito de mencionarlo, de referirme a ello como influencia, por un lado, frecuencia y ángulo de incidencia continuamente. O sea, hablaba de la luz y el efecto de la luz, que se convierte en calor a través de la fricción con la sustancia, ¿no? Y el problema que tenía esa gente a la hora de dar cuenta acerca de lo que es la sustancia primera, ¿no? Y cómo surge como una forma, y es la forma la que da lugar a la materia, no la materia la que da lugar a la forma, ¿no? Esa visión trascendental, en el fondo, pues también tiene una dimensión problemática desde el punto de vista de la ciencia contemporánea. Es un problema con el que se ha debatido la ciencia y sigue debatiéndose aún hoy en día, cuando autores pues, muy recientes hablan de que el problema que tenían los árabes, por ejemplo, o el problema que tenían los antiguos es precisamente el conciliar la materia y la forma. Como tú muy bien indicabas, hablar de materialismo en Aristóteles es probablemente abusivo. Se ha hablado de su hilemorfismo y ese enfoque que además se da a través de los elementos, cuando él habla de que hay dos elementos, en realidad no cuatro, sino que hay un elemento material y un elemento espiritual, un elemento leve y un elemento grave, y dos elementos que tratan de buscar la conexión entre lo material y lo espiritual, ¿no? Refiriéndose al aire y al agua respectivamente, frente a la tierra y el fuego, y ese valor de la quinta esencia, a que se ha hablado tantas veces y menciona Burckhardt en un momento en su obra, cuando habla del principio unificador de la sustancia que unifica los diferentes niveles de manifestación o de densidad de la materia, ¿no? Entonces, yo creo que este es el primer factor que enfoca Burckhardt en la obra y, y a lo mejor sería interesante pues hablar acerca de eso. No sé qué te parece. Sí, claro, me parece que incluso podría ampliarlo un poco más allá de la obra misma de Burckhardt y del enfoque aristotélico y entrar en una visión un poco más neoplatónica, ya que estamos hablando justamente de un comentario a la obra de Ibn Arabi, en el sentido de ¿Mm? que fueron justamente los neoplatónicos, de Plotino en adelante, quienes intentan integrar tanto a Platón como a Aristóteles dentro del mismo discurso filosófico. Por eso también muchas veces a la escuela neoplatónica de Alejandría se le llama la escuela ecléctica, ¿no? Porque tratan de ¿Mm? reconciliar a los dos maestros. Y a mi juicio lo hacen de una manera muy bella, muy armoniosa, si bien en la academia, digamos, en las universidades, en las escuelas de filosofía, se suele despreciar a la escuela neoplatónica como una especie de deriva religiosa del platonismo original. Me parece que ese tipo de desprecios son propios del prejuicio de la modernidad, una vez más, puesto que ni siquiera el mismo Platón estaba exento de este tipo de intereses de tipo místico, ¿no? En ¿Mm? su propia escuela es evidente la influencia del orfismo, por ejemplo, de la corriente iniciática órfica y del pitagorismo también. Entonces no podemos llegar y simplemente generar una decisión radical entre filosofía por un lado y religiosidad o incluso teología por el otro. ¿Mm? Pero volviendo al punto, esta fusión entre lo platónico y lo aristotélico aplicado a la explicación causal de la astrología, quizás podría ser inserta dentro de una analogía mayor que nos permita comprender cómo es que en el pensamiento neoplatónico estas dos visiones, por un lado la visión causalista o hilemorfista, y por el otro lado una visión mucho más sincrónica del universo en donde todo es uno, donde todo se da al unísono, no de forma Sí. causal, sino Ujú. sincrónica, todo junto, ¿no? Esas dos visiones finalmente pueden converger. Y la analogía que me gustaría hacer quizás es una analogía de tipo geométrico. Tú estás en España, así que podemos recurrir a tus territorios y imaginarnos que hubiese un gigantesco círculo
inmenso círculo que pasa en el norte de España por Santander y baja hasta Málaga. Entonces llega desde el Atlántico Norte hasta el Mediterráneo y abarca toda España prácticamente, quizás un pedazo hasta de Portugal. Y este círculo vamos a imaginarnos que es de color blanco, está pintado de blanco en el suelo, así como las líneas de separación de las pistas en las carreteras, y tiene unos 5 centímetros de espesor. Una línea blanca pintada en el suelo, 5 centímetros de espesor, que abarca desde el norte hasta el sur de España, de Santander a Málaga. Si cualquier observador, tú, yo o cualquiera, estamos situados en cualquier tramo del gran círculo, al observar esa línea, vamos a tener la impresión de que se trata de una recta, de una absoluta y perfecta línea recta. Y vamos a asegurar que esto es una recta, y no lo vamos a dudar ni un segundo, porque nuestros sentidos, de hecho, nos indican que es una línea recta. Y sin embargo pertenece a un círculo. El problema es la perspectiva, debido a que estamos tan limitados en la capacidad de abordar visión más allá del horizonte, pues nos va a parecer algo que realmente no es. Nuestros sentidos van a engañarnos, y ahí volvemos a Platón, los sentidos nos engañan. Entonces, ¿qué se puede pensar desde un punto de vista neoplatónico? Y esto ya es más mío. La causalidad y las explicaciones de corte más material, dentro del mismo hilemorfismo aristotélico, pertenecen a un enfoque de la realidad que tiende a segmentar o a fragmentar a pedazos, a trozos la realidad. Enfoca una porción de lo real y trata de explicar esa porción de una manera muy detallada y realmente muy buena. Es una muy buena explicación. No está mintiendo el hombre que dice que es una línea recta, no está mintiendo, ¿verdad? Está haciendo una muy buena descripción de lo que él es capaz de percibir. Pero el problema es que luego ese fragmento que nos explicamos de forma causalista, en astrología o en cualquier otra cosa, está inserto en un marco mucho mayor, en donde la serie de causas primarias y secundarias se van combinando y recombinando entre sí para generar una enorme complejidad. Y esa enorme complejidad es difícil de abordar desde la razón. De allí que en las explicaciones más neoplatónicas aparezca el concepto que ya lo defendía en su momento Pitágoras, ¿no? De que el universo es un gran animal, es un gran organismo, todo el cosmos, y por lo tanto funciona igual que cualquier organismo vivo, es una sola y misma cosa. Esto de dividir el sistema respiratorio, el sistema cardíaco y circulatorio, o el sistema nervioso, o el digestivo, es realmente una abstracción que hacemos fragmentando un cuerpo que es una sola cosa, para propósitos de comprenderlo en el estudio, pero no funciona de esa forma. Lo mismo ocurre con las explicaciones causalistas que da alguien como Al-Kindi o su discípulo Abu Mashar. Se trata de explicaciones fragmentarias de un enfoque particular respecto a la luz y cómo ésta incide dentro de la región sublunar, pero no se trata de la explicación última, porque esa aparente línea recta causal, causa-efecto, una línea recta, ¿verdad?, se inserta dentro de un gran y enorme círculo que no somos capaces de percibir. Y ahí entonces nuevamente la doctrina de la unidad que el mismo Ibn Arabi rescata tantas veces, el Wajat al-Wujud en árabe, ¿no? La unicidad de todas las cosas, y que aparece también en doctrinas orientales, sin duda, está desde el hinduismo, el budismo y el taoísmo, pero también aparece dentro de la mística sufí y dentro de la filosofía árabe medieval. De manera que no son realmente dos expresiones contradictorias o contrapuestas como explicaciones de la realidad. Realmente son explicaciones complementarias que se dan a dos niveles diferentes. Un primer nivel es el de la percepción más limitada de los fragmentos que somos capaces de percibir o de registrar. Pero el otro es la perspectiva mayor, podríamos decir el punto de vista metafísico propiamente tal, o el punto de vista de la divinidad misma, en donde todas las cosas ocurren al unísono, como una sola gran unidad. Y de esa manera se puede integrar estas dos visiones que parecen a la lógica cosas que son antagónicas cuando realmente son complementarias. Claro, hay un proceso de integración, es una imagen muy hermosa a través de la perla, ¿no? Y el collar de las perlas. O sea, una perla como una esfera es capaz de reflejar todo lo que hay alrededor, ¿no? Y si esa perla fuera una perla totalmente transparente, una esfera totalmente transparente, la luz reverberaría y a través de ese proceso de reverberación, la luz blanca se convertiría en un hermoso arco iris, ¿no? O sea, la difracción, el papel de la difracción de la luz y los diversos niveles de vibración.
están incluidos dentro de esa mística de la luz, ¿no? Que está tan presente, lo que llamaba, bueno, Ibn Arabi, tienen pues mucho Sorabardi, de autores persas que hablan de la, sí, que hablan de la caballería de la luz, ¿no? Los caballeros de la luz, que es mucho más de lo que la gente cree. Tuvieron muchísima influencia en Europa, incluso antes de que la astrología árabe penetrara en Europa y lo fecundara todo, ¿no? Entonces, sí, es cierto, sí, es la lucha que hay entre el entendimiento y la razón, entre la visión sintética y la visión analítica. Y los graves problemas que enfrentó Aristóteles cuando trató precisamente de dar cuenta a través de las categorías y de las refutaciones sofísticas de la teoría del silogismo, tratando precisamente de abarcar esa dualidad. Es fabuloso entender el mundo, es fabuloso entender el mundo como una esfera de implicaciones. Y yo creo que detrás de la analogía de la esfera, el simbolismo de la esfera, está la clave de ábside de este sistema que tratamos de analizar. Vamos, que me parece una analogía muy buena, ¿no? Una cosa que por encima de todo pasa siempre, es decir, que todo lo que está implicado dentro del zodiaco y de nuestro sistema, el sistema que nosotros trabajamos cuando orquestamos esta visión orgánica del cosmos, pues es una condición de contorno, ¿no? Si nosotros nos colocamos en el contorno, pues nuestra visión es la visión desde un lugar en donde se rompen las reglas de la unidad, ¿no? O sea, que no podemos ver las cosas en su totalidad, sino es en comunión con la conciencia, con la mente universal, ¿no? Sí, la verdad. Y la introducción de la teoría, la introducción en todo ese factor de la teoría de los elementos y las diversas vibraciones que dan forma, ¿sí? Y que generan ese principio. No sé, ¿qué piensas de bueno, tú lo has mencionado, aparece en algunos de los PowerPoints de tus conferencias, la visión de las 7 esferas planetarias que se convierten en 10 y que aparecen en el libro de Burhan, ¿no? Así es, y se trata finalmente de un mapa espiritual del cosmos. Mm, No ha perdido sí. vigencia, eso creo que es un punto importante a mencionar, no ha perdido vigencia, no porque apareció Copérnico y luego Galileo con su telescopio, ese mapa arquetípico del universo pasa a estar errado, ¿no? Se trata realmente de la famosa escalera de Jacob, de la que se hablaba también en la tradición medieval, rescatando, digamos, esa imagen Mm, veterotestamentaria, eh, en donde finalmente está la gran cadena del ser. Eso también aparece muy presente en el libro de Burkhardt y en toda la obra de Ibn Arabi. La mm, importancia de la gran cadena del ser, que es una idea neoplatónica, la encontramos incluso en Dioniso de la Pajita, y las esferas planetarias y todas estas graduaciones, ¿no? Desde los reinos angélicos hasta los reinos minerales, son los escalones por los cuales ascienden y descienden las almas. De manera que aquellos que estamos aquí abajo, sometidos a los designios del fatum, del destino, nos vemos efectivamente. compelidos y empujados por el movimiento perpetuo de estas esferas superiores que nos anteceden y que por lo tanto tienen primacía y mayor poder sobre nosotros. Eh, Estamos hablando entonces de un mapa que nos indica cuál es el camino que debe atravesar la psique del alma para poder remontar a través de los astros toda esta caída, toda esta catábasis y generar la anábasis, ¿no? El ascenso de regreso a casa. De allí los Ujú, astrólogos tenemos un rol importante que cumplir, me parece, en el sentido de que no solo debemos dedicarnos a hacer predicción respecto a los sucesos de la esfera sublunar y a todas las vicisitudes de la vida humana, sino que también debemos tener presente que estamos trabajando justamente con este gran mapa de la cadena del ser y de la escalera de Jacob, y tenemos en nuestras manos, en el fondo, eh, una muy bonita descripción en términos matemáticos astronómicos de los barrotes de la prisión en la que estamos encerrados
Me encanta esa analogía. Y los carceleros, además los carceleros, ¿no? Los planetas son esos, son nuestros gendarmes o carceleros, y están ahí custodiando, ¿no? Y obligándonos a hacer cosas que no queremos, ese es el destino. Igual como un carcelero toma al prisionero y lo saca a dar vueltas al parque un par de horas al día, y de nuevo lo devuelve a la celda, o lo toma y bueno, lo deposita en el comedor comunitario, tiene que tragarse la cena rápidamente antes de irse a acostar, a la hora que el gendarme dicta, ¿no? Bueno, los astros son un poco como eso, son nuestros carceleros y nuestra misión al delinear y al comprender el movimiento de las esferas celestes dentro de nuestros mapas de trabajo es ayudar a los consultantes a comprender los errores de percepción en los que incurren permanentemente cuando asocia a sus impulsos la idea de la libertad, por ejemplo. Como si los impulsos que nos empujan a actuar de determinada manera fuesen algo muy libre. Realmente, si lo pensamos bien, nadie elige sus impulsos. Es como ser tan tonto de pretender que uno puede elegir de quién se enamora. No, el enamoramiento te ocurre, ¿no? Tú ves a esa mujer y bueno, te pasa algo, te atraviesa un rayo, pero no es algo que tú hagas consciente o volitivamente. Lo mismo ocurre con nuestros impulsos, ¿no? Con las decisiones que aparentemente tomamos en el día a día, pero que están sumamente condicionadas. Yo soy psicólogo clínico, además de astrólogo tradicional, ¿verdad? Y en psicología clínica estamos ya tapados de estudios, de investigaciones que muestran que finalmente la conducta de un ser humano está absolutamente condicionada por factores medioambientales, por temas de educación y por temas de cultura y por temas de experiencias tempranas de la infancia, especialmente experiencias tempranas infantiles, ¿no? Entonces no hay una libertad en realidad en un sentido ingenuo. Y cuando trabajamos con los mapas astrales, lo que estamos haciendo es ayudarle a la gente a comprender cómo es que esa manera de sujetarse al tiempo y al destino condiciona las cosas que le ocurren, pero también las cosas que cree estar decidiendo. Eso debiese impulsar a todos, al astrólogo y al consultante, a remontar el camino para querer realmente ir más allá de nuestros carceleros y usar este mapa astral como el mapa de la cárcel, para que así el prisionero sepa dónde tiene que cavar y en qué dirección hacer el túnel para que salga luego fuera de los muros de la cárcel y no dentro de la oficina del alcaide.